Bueno, seguimos. Las funciones vitales. Todos los organismos vivos, como una bacteria, una seta, una encina, un elefante o una persona, llevamos a cabo las funciones vitales, que son 3: nutrición, relación y reproducción. La nutrición comprende todos los procesos que están implicados en la obtención de sustancias del medio y su transformación en sustancias del propio organismo o su descomposición para obtener energía. Existen dos tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa. La nutrición autótrofa es propia de las plantas, de algas y algunas bacterias. Estos organismos fabrican los compuestos orgánicos de los que se compone su cuerpo a partir de sustancias inorgánicas como agua, dióxido de carbono y sales minerales. Requiere un aporte de energía que casi siempre es la luz, por lo que se denomina fotosíntesis. Y algunas bacterias obtienen la energía de reacciones químicas. Este proceso se llama quimiosíntesis. Pues la fotosíntesis hemos hablado antes de ella, que las plantas a través de las hojas cogen el CO2 y a través también de la luz solar y mediante la clorofila hacen la fotosíntesis y desprenden oxígeno a la atmósfera. Y el alga también lo hace, aunque sean algas que están en el agua, también hace la fotosíntesis. Es decir, todo lo que esté verde hace la fotosíntesis. Y después habla de nutrición heterótrofa, que se dan en animales, hongos y algunos microorganismos. Son seres que no elaboran compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas, por lo que se alimentan de otros organismos. Por ejemplo, se alimentan de plantas, por los herbívoros, como las vacas, son animales, se llama carnívoros. Pues nosotros somos omnívoros. Por ejemplo, el león, el tigre. Y si son mixtos, reciben el nombre de omnívoros, como nosotros, comemos de todo. Y los organismos saprófitos se alimentan de organismos muertos. Los saprófitos son los hongos, es decir, los hongos y algunas bacterias. Todo eso que aparece ahí cuando se está descomponiendo una comida, todos esos hongos que aparecen ahí verde o blanco, esos son organismos saprófitos porque están alimentando de una materia que está ahí ya en descomposición, ¿no? Y los parásitos se alimentan de organismos vivos. Por ejemplo, la garrapata, que chupa sangre, y también el piojito ese de la cabeza, que también chupa sangre de la cabeza. A ver, este dibujo refleja cómo hace una planta la fotosíntesis. Antes me he equivocado, he dicho que absorbe oxígeno, no, lo desprende. Bueno, pues entonces una planta que hemos dicho que era nutrición autótrofa, pues las raíces absorbe agua y sales minerales, y las hojas tienen una sustancia que se llama clorofila, y esa sustancia hace que absorbe la energía solar y el CO2 y agua que tiene, y desprende oxígeno. Bueno, es una reacción química, y desprende oxígeno. Estas son células de una planta que tiene cloroplastos. Esos cloroplastos son toda esa celulita verde, y dentro está la sustancia clorofila, que hace posible la fotosíntesis de la planta. Este vídeo habla de que tenemos los árboles y también tenemos las algas, ¿no? Y que habla de hacer también la fotosíntesis. Es decir, la clorofila es lo que hace que una planta o un alga esté verde. Es decir, que ese color verde se debe a la clorofila. Entonces, cuando veamos algo verde, ¿qué hace la fotosíntesis? Y se habla de que el alga no es una planta, es otro tipo de ser vivo, pero bueno, ya hablaremos más adelante lo que supone una alga, pero saber que también hace la fotosíntesis las algas. Vamos a hablar de relación entre los seres vivos. La relación comprende los procesos relacionados con la capacidad de los seres vivos de percibir los cambios de los medios externo e interno, denominados estímulos, y de generar respuestas ante ellos. Las plantas y organismos celulares carecen de órganos de los sentidos y del sistema nervioso, pero responden con movimientos ante la luz, la gravedad
o sustancias químicas. En muchos casos, la coordinación entre estímulos y respuestas se realiza a través de hormonas, que son sustancias químicas que actúan como mensajeras entre las células. Por otra parte, los animales cuentan con órganos de los sentidos para percibir los estímulos y órganos efectores para responder. Son órganos efectores los músculos que hacen posible la locomoción y las glándulas productoras de sustancias venenosas, de hormonas y de jugos digestivos. La coordinación entre estímulos y respuestas la realiza el sistema nervioso y las hormonas. Pues aquí es lo mismo, es decir, por ejemplo, podemos hablar de una planta, por ejemplo, del girasol. No sé si lo habrás visto, el girasol, la planta se mueve hacia donde está el sol. Y es súper gracioso porque ves una plantación de girasoles y ves que están todos como la cabecita y todo lo que es los pétalos y toda la parte de la flor ahí mirando hacia el sol. Quiere decir que esa planta reacciona cuando hace el sol y se gira hacia ella. Nosotros tenemos, por ejemplo, pues el olfato, la vista, el gusto, el tacto y tenemos un sistema nervioso que coordina toda esa respuesta y después que reacciona a esa respuesta. Es decir, si tenemos frío, tiritamos, si tenemos calor, sudamos, todo para mantener la temperatura interna, ¿no? Es decir, si vemos que un león nos persigue, manda una información al cerebro, al músculo y salimos corriendo, ¿no? Aparte de que sea adrenalina que nos hace poner el corazón a 100 para que distribuya sangre al cuerpo y poder correr más rápido, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de la reproducción. La reproducción es el proceso que permite a los seres vivos originar nuevos individuos semejantes a ellos. Y ahora puede ser asexual o sexual. Entonces tenemos la reproducción asexual, que tiene un solo individuo. Consiste en la reproducción de nuevos seres con las características de un único progenitor. Muchos microorganismos se reproducen asexualmente por repetición, es decir, se parten en dos y se obtienen dos seres idénticamente iguales, que consiste en la división de una célula madre en dos células hijas. La reproducción asexual por repetición sucede en las bacterias y en muchos protozoos. Y después tenemos la reproducción sexual, que interviene en individuos de distinto sexo. Consiste en la unión de unas células especiales, denominadas gametos, que originan descendientes con las características de los progenitores. En las especies dioicas, un individuo, el macho, tiene solo órganos masculinos y el otro, la hembra, solo tiene órganos femeninos. En el caso de la mayoría de los animales y de algunas plantas como el algarrobo. El algarrobo es la planta que había allí en el campo y el que está a las afueras del colegio. Por ejemplo, las especies monoicas son aquellas en las que un individuo presenta a la vez órganos femeninos y masculinos, pero separados uno de otros. Ocurre en los pinos cuyos órganos están en distintas ramas. Y en las especies hermafroditas, un individuo presenta a la vez órganos masculinos y femeninos. La mayoría de las plantas con flores y algunos animales, como las lombrices y los caracoles, son hermafroditas. Es decir, que se puede convertir tanto en hembra como en macho. Nos repasemos la reproducción sexual. Hemos dicho que hay especies dioicas, es decir, que como el ser humano, es decir, hay un hombre y una mujer. Por ejemplo, y en todas las especies normalmente de animales, ¿no? Es el pato real, que el macho tiene un aspecto y la hembra tiene otro aspecto. Esto normalmente pasa en muchas especies, ¿no? Que tienen dos aspectos diferentes. Entonces, el macho tiene su célula masculina y la hembra tiene su célula femenina. Y entonces, cuando se unen, pues crea otro ser vivo que no sea idéntico a ninguno de los dos. Se le parecerá a uno y se parecerá a otro. Habla de alguna especie de plantas como el algarrobo que son dioicas. Quiere decir que habrá un algarrobo macho y un algarrobo hembra, es decir, que habrá un árbol hembra y un árbol macho. Sin embargo, hay otras especies, por ejemplo la del pino, que son estas plantas que tienen las hojas como agujas, que se llaman acículas, tienen dentro de un mismo árbol, tiene piñas femeninas y piñas masculinas. Y después se encuentran dentro de la misma planta, pero se encuentran separados.
Y después hay especies hermafroditas, es decir, que dentro de una flor, que ya no te acuerdas que hablaba de, tengo que recordar, la flor tiene los estambres, donde está el polen, y debajo tiene la botellita esa, ¿no? Que digamos que es la parte femenina de la flor, y los estambres en la parte masculina. Entonces, cuando después cae el polen dentro de lo que es la botellita esa de la flor, eso se fecunda y ahí sale el fruto, que el fruto, digamos, es el descendiente de esa planta.